Estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? Por suerte. Muy bien. Bueno, una semana como decíamos en el primer bloque, con importantes claroscuros en materia económica, ¿no? Por un lado, el gobierno dio un paso muy importante al lograr un acuerdo, ¿no? Con los fondos buitres más grandes que acercan, ¿no? al país a una solución de este conflicto, pero al mismo tiempo vimos al dólar subiendo y marcando nuevos récords hasta que finalmente, ¿no? el Banco Central intervino tanto vendiendo reservas como subiendo fuertemente la tasa y logró someterlo, ¿no? y bajarlo hoy por debajo de la cifra que había cerrado ayer, ¿no? por debajo de los 16 pesos. Bueno, en tu apreciación personal, ¿no? ¿Cuál de estas dos imágenes, de estas imágenes dispares, ¿no? tuvo un peso más importante? Yo creo que el problema interno fue que cuando se salió del cepo, el dólar quedó en un nivel 14 pesos en enero, que parecía bajo, pero bueno, a su vez el mercado tampoco convalidaba precios superiores, porque ahí prácticamente no había intervención del central. Y creo que eso llevó a las autoridades, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central, a confiarse de que ese era el valor de equilibrio. Y después, por una serie de noticias, yo creo que el tema fiscal es relevante acá. O sea, el gobierno no puede hacer un ajuste fiscal fuerte, es muy gradual la parte de la política fiscal y eso me parece que fue generando dudas. Es decir, ¿cuánto va a bajar el déficit en este año respecto del año anterior? Y a su vez la tasa de interés que fijó el Banco Central quedó demasiado baja. O sea, creo que las dos cosas, una tasa de interés que no era suficientemente alta y una política fiscal que todavía no termina de configurarse como factor de estabilización, junto a un dólar que había quedado demasiado bajo, fue un combo perfecto para que viviéramos esta situación donde parecía que el Banco Central no podía frenarlo. Yo creo que a 16 pesos el Banco Central tiene más instrumentos para frenarlo, ya sea vendiendo dólares, como subiendo la tasa, que de hecho fue lo que ocurrió esta semana. Lo hizo en forma decisiva, ¿no? Porque las semanas anteriores había aplicado subas menores, subas, como dijo en alguna ocasión Santiago, que se parecían a las subas de tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. De medio punto, y Argentina punto, ¿no? necesita subir las tasas de un modo más latino, digamos. Tal cual, y ayer ya hubo una tasa, ¿no? Dependiendo del tramo, hasta 6 puntos porcentuales, ¿no? Yo creo que eso fue una forma más contundente de responder la situación. De todas maneras, la búsqueda de movimientos graduales de las variables por parte del gobierno también es entendible, porque este gobierno políticamente es una rareza. O sea, los gobiernos de sesgo populista de América Latina no perdieron elecciones hasta después que las crisis se hicieran visibles. Claro. Fíjense el caso de Dilma en Brasil. O sea, Dilma le ganó a Aécio el año pasado o el anteaño las elecciones por pocos puntos, sencillamente porque si bien Brasil tenía muchos problemas estructurales, muchos desequilibrios, estos a la población no habían llegado como preocupación. Tal cual. Y en la Argentina, en la cual se hicieron las elecciones el año pasado, ocurría lo mismo. Bajo la superficie los desequilibrios eran muy profundos. En la superficie la población no tenía una percepción clara de problemas. Entonces no se puede hacer una política fuerte, una política de ajuste significativa cuando la población no comparte ese diagnóstico. Y eso condiciona al gobierno. Y lo va a condicionar durante todo este año 2016. Bueno, en ese contexto, ¿no? se inscribe justamente la urgencia, ¿no? del acuerdo con los fondos buitre, ¿no? Efectivamente, el financiamiento externo es clave para poder suavizar el ajuste. De todas maneras, yo creo que tienen que hacer avances en el plano fiscal, tiene que haber más anuncios vinculados con tarifas, con reducción de subsidios, porque la suma que hay que pedirle al mercado de capitales internacional, aparte de lo que se va a necesitar para cerrar el acuerdo con los holdouts, es muy alta, es extremadamente elevada. Entonces eso hace que tampoco uno pueda estar tan seguro de que Argentina va a conseguir todo el financiamiento externo que necesita, o por lo menos a estas tasas de interés que uno se imagina, tasas de interés del orden del 7% anual. Recuerden que Argentina va a tener que emitir
primero entre 12 y 15 mil millones de dólares para hacer frente a los problemas viejos de deuda. Tal cual, sí. Y después, si uno mira los números fiscales, tendría que emitir otros 15 a 20 mil millones de dólares para resolver el problema del déficit fiscal de 2016. Es una cifra altísima. El mercado de deuda externa de emergentes es un mercado de 80 a 90 mil millones de dólares para todos los emergentes. Entonces, puede haber un riesgo de intoxicación de papeles argentinos en el mercado que hay que contemplar. O sea, yo creo que no hay que confiarse tanto respecto de que el financiamiento externo va a solucionar todos nuestros problemas. Es cierto igual, Jorge, que la Argentina parte de un inicio en el que es un país poco endeudado, ¿no? No, y además la tasa de interés negativa que hay en Japón, en Suecia, en Suiza, en Europa, hace pensar de que, bueno, puede haber apetito, pero son conjeturas, o sea, todavía no está aprobado. Por lo tanto, no hay que confiarse exclusivamente en esa variable. Además, la situación de los mercados, como ustedes analizaban recién, en las últimas semanas está calma, pero tampoco tenemos la bola de cristal para saber si no va a haber algún problema con China, con la suba de tasas en Estados Unidos, con una nueva caída del precio del petróleo. No estamos exentos de nuevos sacudones del lado del mercado internacional. Claro, porque decís, Jorge, 15.000 para los fondos buitre más otros 20, 25 son 40.000 millones de dólares. Es mucho dinero para salir a emitir deuda de golpe, digamos, ¿no? Hay que ver si hay financiamiento para eso. ¿No será justamente por ese motivo que la Argentina está volviendo o acercándose al Fondo Monetario Internacional, permitiendo que publiquen algunos de los informes del fondo, permitiendo revisión del organismo? ¿Te parece que sería una buena decisión volver ahora al Fondo Monetario en busca de financiamiento barato? Porque digo, el mercado por ahí te presta, sí te presta al 7%, y el fondo por ahí te da al 2, 3% con la condición de hacer un plan que finalmente va a ser casi el mismo plan que va a hacer Macri con o sin la anuencia del fondo. Yo no te respondo por mis preferencias personales, te respondo con el mismo análisis que hacíamos antes del tema político. O sea, yo creo que la población no está preparada, no ve una crisis que justifique ese tipo de decisiones. Obviamente se puede mejorar un poco, a lo mejor, financiamiento, Club de París, en fin, aprovechar que se les está pagando y con eso resolver algunos temas de infraestructura. O sea, en el discurso del presidente ante el Congreso, por ejemplo, mencionó el tema vialidad, que hay proyectos creo que mencionó algo como 120 mil millones de pesos, pero hay financiamiento previsto este año para solo para 20 mil millones de pesos. O sea, y cuando esas obras son obras que se deberían ejecutar, no es una usina hidroeléctrica, son obras que se resuelven en 1 año, 2 años. O sea, quizás exista posibilidad de cubrir parte del presupuesto con financiamiento directo para inversión. Eso podría aliviar un poco el manejo fiscal. Pero vos decís, no estamos en una crisis. ¿Un país recurre al Fondo Monetario solo en épocas de crisis o puede recurrir para un financiamiento, digamos, contingente? Yo dije, la población no siente que estemos en situación de crisis. Como el gobierno tiene objetivos políticos muy claros, o sea, el gobierno está pensando ya en las legislativas de 2017. O sea, ustedes piensen, el éxito político de Macri en Davos es un éxito que todavía no es económico. Las empresas... las grandes empresas multinacionales pueden estar viendo algún negocio en Argentina, algunas son más agresivas, otras más conservadoras. Muchas de ellas van a decir, bueno, este enfoque de política económica nos parece razonable, pero a lo mejor necesitamos esperar hasta 2017 para ver si las elecciones legislativas en Argentina ratifican este rumbo económico o si Argentina vuelve a buscar otras opciones con las cuales esos inversores no están tan a gusto. O sea, es un proceso muy lento el de salir de esta situación. Jorge, nos quedan 40 segundos. ¿Cuáles son los riesgos si finalmente el gobierno calcula mal y no puede conseguir ese financiamiento del que hoy está necesitando o está confiando en él? Bueno, en realidad las otras dos fuentes son, si el déficit fiscal no se achica lo suficiente, es emisión monetaria o deuda interna. Más deuda interna colocada en el mercado de capitales local. Las dos tienen sus efectos colaterales importantes. Si hay más emisión de la prevista, del orden de los 150, 160 mil millones de pesos, las presiones inflacionarias van a ser más altas. Si hay más colocación de deuda interna de la prevista, la recesión que hoy tenemos se puede extender en el tiempo más que profundizar. O sea, puede demorar la salida en el rebote del nivel de actividad. Muy bien, bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vamos entonces con el profundo análisis de Jorge Vasconcelos sobre el acuerdo
con los fondos buitre y lo que esto puede implicar en materia económica para estos próximos meses que se vienen. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.